Feriado largo este de carnaval, feriado que además fue el primero de este 2023 y extenso, ¿no? Entiendo que según los reportes que ha emitido el gobierno nacional, al menos 2.4 millones de personas se movilizaron durante estas festividades de carnaval. Este 21 de febrero, las autoridades de control, a la cabeza el ministro del Interior, Juan Zapata, desde el ECU 911, dio a conocer información con respecto de el registro de viajes, de peajes y terminales terrestres. El ministro Zapata indicó que 2.4 millones de turistas se movilizaron por el territorio nacional y que eso habría dejado un flujo económico de más o menos 120 millones de dólares. La Policía Nacional lideró 9.552 operativos de control, se detuvo a 625 personas y se habrían incautado 1.6 toneladas de drogas durante este feriado de carnaval. Pero más allá de estos resultados, y de alguna forma creo que las cosas vuelven a lo que fueron antes de la pandemia. Porque viendo las imágenes de lo sucedido en algunos rincones de la patria, principalmente Salinas, pero también vi otras imágenes muy parecidas de Jaramijó, vi otras imágenes parecidas de Ambato, donde se habían registrado incidentes. eh, en Bolívar ocurrió lo mismo, ¿no? Festividades que tuvieron que suspenderse por grescas, por peleas, por incidentes que se registraron. Este video es de Salinas, entiendo que este es del interior, tomado del interior de un vehículo que trataba de evitar que este sea vandalizado, ¿no? Porque resulta que en que alguien lo bautizó en redes sociales muy acertadamente como el Paseo de la Muerte. Ahí ven ustedes cómo gente intenta abrir las puertas de los vehículos para mojar a quienes están adentro, mojar, lanzar espuma y peor todavía, robar, ¿no? Porque hay otros videos que son todavía más explícitos en donde se ve claramente cómo ciudadanos a pie apuntan a los vehículos con armas de fuego y hacen que estos se detengan y roban a sus ocupantes. Eso llegó a pasar en Salinas. Y eso no tiene nada que ver con la festividad del carnaval, ni con la alegría, ni nada por el estilo. Esto, en cambio, es en Morona, Santiago, ¿no? Acá lanzaron un vehículo a una piscina, no sé si es una piscina particular, es una hostería, un hotel, no tengo idea, pero esto ya no tiene nada que ver con la alegría o lo que provoca el carnaval, creo, no sé. O sea, yo cuando me reúno con mis amigos a jugar carnaval, lo máximo que hago es lanzar espuma de carnaval, pero no lanzar carros a una piscina, ¿no? Eh, y como les decía, estas cosas se han repetido en varios rincones del país, o sea, no es un tema exclusivo únicamente de Salinas. Yo vi imágenes, las publicaron en las redes sociales de nuestra emisora, vi imágenes de lo que había sucedido en Ambato, que por lo general suele ser siempre un carnaval mucho más moderado, a diferencia de otros. Pero se generó un tumulto porque había delincuentes y el momento en que los ciudadanos se dieron cuenta de que estaban siendo víctimas de la delincuencia, reaccionaron y se armó una gresca y una golpiza, ¿no? En Ambato. Y empezó también la discusión sobre de quién es la responsabilidad a partir de estos acontecimientos o de estos hechos, porque es verdad, cientos de ciudadanos en redes sociales decían, bueno, ¿y dónde está la policía? Y claro, si es que se trata de delincuentes que estaban vandalizando, robando personas, por ejemplo en Salinas o en Ambato, la pregunta es sí, ¿dónde está la fuerza pública en estos casos? ¿Dónde están los policías que son los que deberían garantizar la seguridad de los ciudadanos? Por acá no se identifica con un nombre, pero
La cuenta es Digital Reg Media, dice denigrante el carnaval en Manta. Yo de Manta no he visto imágenes, más sí de lo que les acabo de mencionar y otros comentarios que he recibido. Yo pasé el carnaval, como suelo hacerlo siempre, en la provincia de Bolívar, en San Miguel, y allá, por ejemplo, en otro cantón cercano, que es San José de Chimbo, me comentaban que la fiesta del día sábado se tuvo que suspender porque era una guerra campal. O sea, la gente ya se tomaba un par de tragos y empezaba a generar cualquier tipo de conflicto, de problema, y la cosa se iba volviendo cada vez más insostenible. Ahora, es verdad, por ejemplo, en el caso de los robos específicamente, porque creo que ahí hay que separar. Si es que, por ejemplo, los acontecimientos de Ambato, yo vi ese video de Ambato en las redes de Radio Pichincha, era provocado por delincuentes que eran identificados por ciudadanos y empezaba ahí el conflicto. La pregunta es sí, ¿dónde está la policía, dónde está la fuerza pública para tratar de evitar que ese tipo de situaciones ocurran? Pero si por ejemplo se trata de que, no sé, 20, 30, 40, 50, 100 personas empiezan a caerse a golpes, ya eso no tiene nada que ver con hechos delincuenciales. O que, por ejemplo, se hayan provocado escenas de corte sexual en la vía pública. Y ahí la responsabilidad es compartida, tanto de hombres como de mujeres. No es que porque la señorita andaba en minifalda o se vestía de tal manera. No, no, no. Ahí la responsabilidad es compartida, ¿no? Tampoco, tampoco vamos a decir qué bestia. Ahí están, esas son las imágenes de Ambato. Esas son las imágenes de Ambato. Miren. Ya, esto podía haber sido evitado con presencia policial, sí, por supuesto, ¿no? Y lo otro que les mencionaba, o sea, si vimos hasta actos de corte sexual en la vía pública, ahí ya, ¿qué puede hacer la policía en cambio? Si por efecto del exceso de consumo de alcohol o quién sabe qué tipo de sustancias, eh, empezamos a perder la noción de la realidad o empezamos a alterar nuestro comportamiento y demás, tampoco los policías son niñeras o niñeros para andar guiando nuestros pasos, ¿no? Si no sabemos comportarnos en público, si no sabemos controlarnos al momento de tomarnos un trago, quizás lo mejor es, no sé, pasar metido en casa, ¿no? Pero creo que sí hay que diferenciar aquello. O sea, estas imágenes que corresponden a Ambato, en donde tiene que ver con que ciudadanos identificaron a delincuentes que estaban aprovechándose del tumulto para robar, son una cosa. Otra diferente, el vandalismo que se veía en las imágenes que compartíamos hace un momento con respecto de lo que pasaba en Salinas o lo que pasaba en Morona Santiago. Tipos estos botaban un vehículo, una piscina y demás, ¿no? Esto, y además ayer, esto también fue, digamos, pretexto para que algún o algunos desubicados empiecen a referirse o a vincular estos temas relacionados con el carnaval y los excesos del carnaval con los resultados de la consulta popular y los resultados electorales del 5 de febrero del 2023. O sea, a esos extremos llegamos en este país. ¿Qué tiene que ver el comportamiento de gente que no puede vivir un feriado como el carnaval en paz, que no puede convivir con el resto de la sociedad durante un feriado que sí, que es muy festivo, que sí, que el carnaval a ratos se presta, ¿no? Para este tipo de excesos y demás, pero si no podemos comportarnos y no podemos convivir con el resto de seres humanos alrededor, ¿qué tiene que ver eso con los resultados electorales del 5 de febrero? No lo entiendo, no lo voy a entender nunca, me pueden venir con 50.000 argumentos, justificaciones, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tiene que ver además con, creo yo, y esto tampoco me parece a mí que hay que vincularlo con el tema post-pandemia. ¿Por qué? Porque estas imágenes ya se había visto antes. Lo de Salinas, por ejemplo, no es algo nuevo y no es algo que pase únicamente en los carnavales.
Si no, vayan ustedes y googleen o busquen en internet lo que pasa o pasaba en Salinas, incluso antes, repito, antes de la pandemia, en las festividades del fin de año. Las imágenes son idénticas y probablemente no sucedía únicamente en Salinas, sino que se replicaba en otras localidades más. Entonces, creo que esto no se centra únicamente en un momento de la historia, que es la pandemia, y tampoco creo que tiene que ver con únicamente el carnaval. Tiene que ver también con que, digamos, donde hay excesos, sea esto fin de año, lo que sea, ocurren este tipo de situaciones. Por eso les invito nuevamente a que vean y busquen qué es lo que pasaba en Salinas antes de la pandemia en los fines de año. Y ustedes se van a encontrar con imágenes iguales e incluso hasta peores. Entonces, sí, que creo yo que las autoridades locales, sobre todo, tienen mucho trabajo que hacer, sin duda, porque van a tener que empezar a poner orden, que es algo que no está haciendo el gobierno a nivel nacional. Van a tener que hacerlo los alcaldes y van a tener que hacerlo los prefectos, aunque no sea de su competencia, porque de eso dependerá también la paz social de cada una de sus jurisdicciones, de que no se vayan las cosas de las manos, como ya vamos a conversar más adelante, haciendo un poco este enlace con lo que venía comentando el profe en su editorial, con este tema de la evaluación de las ciudades más violentas del mundo. Para que no se vayan las cosas de las manos, a las autoridades que se posesionen el próximo 14 de mayo les va a tocar, insisto, poner un poco de orden en medio de todo este caos que se ha desatado en los últimos años y que tiene que ver evidentemente también con la ausencia del Estado, con la no presencia del Estado o con una presencia tibia del Estado, ¿no? Por eso a alguna gente le molestó e incluso se dieron el tiempo de insultarme en redes y de señalarme en noviembre anterior cuando reclamando por los niveles tan altos de inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos, yo preguntaba al gobierno por qué a los policías, para atender los temas relacionados con la seguridad o las crisis carcelarias, por ejemplo. Fíjense ustedes que hace poco nomás conversábamos sobre la supuesta incorporación de 1.300 nuevos guías penitenciarios. ¿Y qué resultó? Que esos 1.300 guías penitenciarios les incorporaron a la fuerza pública o al servicio público sin chalecos antibalas, sin toletes, sin gases, sin botas, sin nada. ¿Ya? Entonces yo en noviembre, ¿qué les decía a propósito de esta escalada y esta ola de violencia que vive el país? ¿Por qué a la Policía Nacional no le dotan de armamento? Diferente, sí, por supuesto, porque una cosa es una protesta en donde se tiene que utilizar material disuasivo, ¿no? Y otra cosa es enfrentar al crimen organizado. Pero para ambas situaciones se necesitan recursos. ¿Ya? O para comprar bombas lacrimógenas o para comprar escudos se necesitan recursos, o para comprar chalecos antibalas, balas, para dotar de patrulleros, motos, combustible también se necesitan recursos. Es así de simple. Entonces, ¿por qué para unos casos sí a la policía se le dota de tanto armamento? Insisto, disuasivo, claro. ¿Y por qué para otros casos no? ¿Se acuerdan ustedes el caso de la policía que estaba sola en una UPC, en uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil, y llegaron 10 antisociales, 10 criminales, y la asesinaron a sangre fría? Estaba sola, no tenía protección del Estado, no había un solo compañero más, y los que estaban cerca corrieron, porque ellos estaban también tratando de salvar su vida. Carolina Songor me parece que se llamaba la policía. Y ahí no había tanquetas, ahí no había escudos, ahí no había todo el arsenal que vimos nosotros del que hizo alarde la policía tanto en octubre del 2019 como en junio del 2022. Para ambas situaciones, para ambas coyunturas se necesitan recursos.
que sí, para unos un material, para otros otro material. Eso es verdad. Pero en su lucidez, estos genios que en esa época me insultaron, no entendían la diferencia entre una cosa y otra. Y hoy estamos viviendo una suerte como de degradación social porque en definitiva lo que hay es eso, ausencia total del Estado y de la autoridad. Si no hay policía, si no hay fuerza pública, si no hay quien ponga orden, yo hago lo que me da la gana. Entonces no solo me tomo un trago en público, sino que además me bajo los pantalones en público. ¿Por qué? Porque me da la gana y porque nadie me va a decir que no lo haga. Porque además parece que nos estamos como olvidando lo que les decía hace un momento, ¿no? Las normas más elementales de convivencia social. Y no es que yo sea un santo ni nada por el estilo, no, pero creo que, o sea, hay formas para absolutamente todo. Para tomarse un trago hay formas. Y lo que ha pasado en Salinas, evidentemente, son formas con las que uno no comparte. Y estoy segurísimo que ustedes tampoco comparten aquello. Y mientras ustedes o nosotros nos preguntábamos, ¿en dónde estaba la policía? La policía estaba grabando un video, un spot, para hacer público su respaldo y su apoyo al presidente Lasso después de la operación del peroné, ¿no? Una fractura que había sufrido tras una caída la semana anterior, antes de irnos de feriado. Justo coincidió que el presidente salió a hacer territorio. Primero salió a hacer territorio, cosa que hace poco. Después que la asamblea le viene pidiendo al presidente que vaya a dar respuestas y vaya a dar explicaciones y vaya a responder las preguntas que tienen los legisladores con respecto al tema del caso Encuentro, el gran padrino, el gran cuñado, como ustedes quieran llamarlo. Pero justo se rompe la pierna el presidente cuando sale a territorio, cuando la asamblea lo necesita y en pleno feriado de carnaval. Y ayer aparece también el presidente en un spot hablando de que va a invertir no sé cuántos millones de dólares. Todavía seguimos como en época de campaña, ¿no? Vamos a invertir, lo vamos a hacer, o sea, todo es pura expectativa. Aparece como si nada, ¿no? Sin yeso, sin botas, sin, como que nada, ¿no? Además como que creyéramos que el video lo grabaron este fin de semana. Seguramente lo deben haber tenido grabado ya desde hace días en esta suerte de campaña de comunicación mediante la cual pretenden un poco limpiar la imagen tan desgastada que tiene el presidente Lasso en estos momentos. O sea, no tenemos 4 años, ¿no? Y en eso estaba la policía, pues. Una policía que está también sufriendo un desgaste y un desprestigio muy fuerte, grabándose videos para hacer público su respaldo al presidente Lasso. ¿Se acuerdan que antes se la pasaban criticando gobiernos que supuestamente ideologizaban o politizaban a la Policía Nacional? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Y por qué no critican ahora que la policía salga a cumplir un rol eminentemente político como el que acaban de hacer? Porque ni siquiera la directiva del partido Creo, ni siquiera los actuales alcaldes electos por el movimiento Creo se han grabado un video anunciando su respaldo al presidente, pero lo hace la policía. Ni la bancada de legisladores de Creo se ha grabado un video apoyando al presidente, pero lo hace la policía. Y mientras la policía estaba grabando videos de respaldo al presidente Lasso, en Guayaquil estaban robándose 2 millones de dólares de una joyería de uno de los hoteles 5 estrellas de la ciudad. De la ciudad que supuestamente, según la alcaldesa Viteri, tiene el mayor número de cámaras, ¿no? Supuestamente, según la señora Viteri, tiene el mayor número de cámaras de seguridad, Guayaquil. ¿Y qué es lo que pasa con Guayaquil en estos momentos? Que según un estudio internacional de seguridad, justicia y paz, que ubica a las 50 ciudades más peligrosas del mundo, Guayaquil hoy se encuentra nada más y nada menos que en el puesto 24. Como bien decía el profe en su editorial, en menos de un año,
Porque esto pasó en un año, no pasó en dos, esto pasó en un año. Pasó de estar en el puesto 50 Guayaquil a estar en el puesto 24. Ahí ven ustedes a Guayaquil. Cerquita, por ejemplo, de Puerto Príncipe, capital de Haití. O sea, ¿se acuerdan cuando en campaña, ojo, y esto no tiene nada que ver con un tema, ni un tinte xenófobo, ni nada por el estilo, pero ¿se acuerdan cuando en campaña nos decían que íbamos a ser como Venezuela? No, no somos como Venezuela, somos casi como Haití. ¿Ya? 1537 homicidios, una ciudad de 3.217.353 habitantes, registra una tasa de 47.7, es decir, 48 muertos por cada 100.000 habitantes. A eso es a lo que han conducido, por ejemplo, a ciudades como el puerto principal, como Guayaquil, por la austeridad, por la desatención, por el quemeimportismo, por el ya que chucha con el que ganaron las elecciones. ¿Se acuerdan? Ya que chucha, dijo el presidente, ¿no? Entonces, si a usted le matan, le roban, le asaltan, se van llevando $2 millones de un hotel 5 estrellas, de una de sus joyerías, ya que chucha, ¿no? Si se vandalizan vehículos o personas, como pasó en Salinas, como ha pasado en Morona Santiago, como pasó en Ambato, como vimos en imágenes, bueno, ya que chucha, ¿no? Esa es la línea y la hoja de ruta del gobierno. Por eso me sorprende que una policía, carente de recursos, desatendida, olvidada, se la juegue por el presidente Lasso. Por algo será, ¿no? Debe ser que se tienen cosas guardadas unos de otros y por eso tienen que salir a poner el pecho a las balas. El uno, cuando por ejemplo decidió recular para no sacar de la institución a los generales que dijo que iba a volar las cabezas después del caso María Belén. Y los otros, inmolarse respaldando a un presidente que tiene menos del 20% de popularidad.